Señor, lo siento tanto, no volverá a pasar. Por favor, no me despida. La voz de Elena temblaba mientras entraba corriendo al inmenso salón de la mansión Montenegro. Su corazón latía desbocado al ver a su pequeña Sofía, de apenas 3 años, sentada en el regazo del hombre más poderoso de la ciudad, Carlo Montenegro. El millonario, conocido por su semblante serio e inaccesible, estaba riendo a carcajadas, una visión tan extraña que parecía irreal. Sofía, con su inocencia desbordante, le tocaba la nariz y parloteaba sin parar, ajena al pánico de su madre. Elena había salido solo un instante a atender una llamada urgente en el portón, un error que ahora sentía que podría costarle el único sustento que tenía para su hija. La opulencia del lugar, con sus altos techos y muebles de diseñador, de repente se sentía como una jaula dorada a punto de cerrarse sobre ella y su pequeña. Carlo levantó la mirada, y su risa se desvaneció en una sonrisa amable, algo que los periódicos jamás habían capturado en sus portadas. Tranquila, no ha hecho nada malo, al contrario, me ha alegrado la tarde, dijo con una voz sorprendentemente cálida, una que contrastaba con su imagen pública de magnate implacable. Puso a Sofía con delicadeza en el suelo, y la niña corrió a abrazar las piernas de su madre. Elena la estrechó con fuerza, sintiendo un alivio tan profundo que casi le dobló las rodillas. No debí traerla, señor. Las reglas son claras, insistió ella, aún temerosa de las consecuencias que pudiera acarrear su descuido. Carlo la observó con una curiosidad que nunca antes había sentido por nadie del personal. Vio en sus ojos no solo miedo, sino una profunda dignidad y un amor inmenso por su hija. Esa vulnerabilidad tan honesta lo desarmó por completo, rompiendo una coraza que había tardado años en construir. Antes de seguir adelante con esta historia que apenas comienza, queremos hacerte una invitación muy especial. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu participación es lo que nos impulsa a seguir buscando relatos que nos inspiren y nos hagan sentir. Ahora, volvemos a ese instante de tensión en la mansión Montenegro, porque justo cuando un frágil puente parecía haberse construido entre dos mundos tan distintos, una sombra helada estaba a punto de proyectarse sobre ellos, amenazando con destruir esa delicada conexión antes de que pudiera siquiera florecer. El peligro apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. En ese preciso momento, una figura elegante y fría apareció en el umbral del salón. Era Renata, la socia de Carlo, una mujer cuya ambición era tan afilada como sus tacones de aguja. Su mirada recorrió la escena con una evidente desaprobación, deteniéndose en Elena y Sofía como si fueran una mancha desagradable en una alfombra persa de valor incalculable. «Carlo, tenemos una junta en 10 minutos». «¿Qué interrupción es esta?», preguntó, su voz goteando un veneno apenas disimulado, una frialdad que congeló el ambiente. No se dirigió a Elena directamente. Un gesto deliberado que la hacía sentir aún más invisible, más insignificante. La atmósfera cálida que se había creado con la risa de Sofía se heló al instante, y el aire se volvió pesado y denso. El miedo de Elena regresó con más fuerza que antes. «No es una interrupción, Renata, es un momento de humanidad», respondió Carlo, su tono volviéndose más formal y distante al instante. Se levantó y caminó hacia su socia, intentando crear una barrera protectora invisible entre ella y la humilde limpiadora. «Elena, puede retirarse. Y no se preocupe por nada», añadió, dirigiéndole una última mirada tranquilizadora que ella agradeció con un leve asentimiento. Elena tomó la manita de Sofía y salió de allí lo más rápido que pudo, sintiendo los ojos de Renata clavados en su espalda como dos dagas. «De hielo. Humanidad, Carlo. La humanidad no cotiza en la bolsa. Esa mujer es una empleada, y su hija no debería estar aquí. Esto afecta tu imagen, nuestra imagen», siseó Renata en voz baja tan pronto como estuvieron solos, su preocupación centrada no en Carlo, sino en el imperio que consideraba tan suyo como de él. El viaje de vuelta a casa fue un duro y silencioso recordatorio de la inmensa distancia que separaba esos dos mundos. Elena y Sofía se apretujaban en el transporte público abarrotado, el aire pesado y el ruido ensordecedor contrastando de forma brutal con el silencio perfumado y la paz de la mansión. Mientras Sofía dormitaba en su regazo, agotada por las emociones del día, Elena contaba mentalmente las pocas monedas que le quedaban en el bolsillo. «Solo alcanza para la cena y el pasaje de mañana», pensó con una angustia creciente que le oprimía el pecho.
La inesperada amabilidad del señor Montenegro había sido un oasis en su desierto cotidiano, pero la mirada de Renata era la verdadera cara de ese mundo, un lugar donde ella y su hija no pertenecían. Pero ¿y si algo hubiera cambiado hoy? Mientras tanto, en la mansión, la discusión entre Carlo y Renata subía de tono, convirtiéndose en una batalla de voluntades. No puedes ser tan ingenuo. Una mujer así, con una niña, ve en ti un billete de lotería andante. Mañana mismo la tendrás en la puerta pidiendo dinero, ya lo verás, argumentó Renata, moviendo las manos con una exasperación controlada. Carlo la miró fijamente, una expresión de profundo hastío dibujada en su rostro. ¿Es que no puedes ver más allá del dinero, Renata? Vi algo genuino. Vi una madre luchando por su hija. Algo que tú y yo hemos olvidado hace mucho tiempo entre balances y contratos, replicó él con una dureza en la voz que la sorprendió. Yo construí este imperio contigo, Carlo. Lo protejo de amenazas. Y esa mujer es una amenaza a tu estabilidad, insistió ella, su voz convirtiéndose en una clara advertencia. Ya basta, Renata, la decisión es mía, concluyó Carlo, dando por terminada la conversación de forma abrupta. Salió al balcón, necesitaba aire fresco para disipar la tensión y el veneno de las palabras de su socia. Renata lo observó alejarse, una furia helada creciendo en su interior, un sentimiento peligroso y calculador. Veremos quién toma las decisiones aquí, Carlo. Veremos, pensó, sus dedos apretando con fuerza el costoso teléfono que sostenía el arma que usaría para su guerra. Conocía todas las debilidades de Carlo, todas sus inseguridades ocultas tras su fachada de poder. Y sabía exactamente cómo usar los medios de comunicación para pintar la narrativa que ella quisiera. Si Carlo no entendía por las buenas que esa mujer era un problema, se lo haría entender por las malas. Elena llegó a su modesta casa en una colonia popular, un pequeño apartamento de 2 habitaciones que siempre intentaba mantener impecable, un refugio de orden en medio del caos de su vida. El olor a cloro de la limpieza competía con el aroma reconfortante de la sopa de fideos que preparaba para la cena. Sofía, ya despierta y llena de energía, jugaba en Sientiminia, jugaba en el suelo con sus pocos juguetes, ajena a las preocupaciones de su madre. «Mami, ¿el señor de la casa grande era un rey?», preguntó la niña con sus grandes ojos curiosos, una pregunta que desarmó a Elena. Ella sonrió con una mezcla de ternura y tristeza. «No, mi amor. Solo es un hombre con una casa muy grande», respondió, evitando pensar en la dueña de aquella mirada de hielo. Para ella, Carlo no era un rey, solo un hombre amable por un instante. Esa noche, Carlo no pudo dormir. La risa de Sofía resonaba en su mente, un sonido puro y cristalino que había roto la monotonía gris de su existencia. Se levantó de la cama y caminó por el silencioso salón donde todo había ocurrido horas antes. La mansión, que usualmente era su fortaleza y su santuario, de repente se sentía vacía y desolada, inmensa pero sin vida. Era una jaula de oro, tal como Elena la había percibido. «Tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero no tengo nada de lo que esa mujer tiene», pensó con una amargura que lo sorprendió. Se dio cuenta de que la riqueza lo había aislado, convirtiéndolo en una figura solitaria rodeada de gente que solo quería algo de él. La conexión que sintió con esa niña y su madre fue la primera cosa real que había experimentado en años. De repente, algo en el suelo captó su atención, un pequeño objeto de color apagado cerca del lujoso sofá donde había estado sentado con Sofía. Se agachó y lo recogió con curiosidad. Era una muñeca de trapo, descolorida por el uso y con un ojo de botón colgando de un hilo. Estaba claro que había sido amada intensamente, reparada una y otra vez con manos cuidadosas. Sostuvo la pequeña figura en la palma de su mano, sintiendo su suavidad gastada. Era un objeto humilde, sin ningún valor material en su mundo de cifras millonarias, pero en ese momento le pareció el tesoro más grande del mundo. Representaba una vida de carencias, sí, pero también de un amor incondicional, que él desconocía. Decidió que tenía que devolvérsela. Tenía que volver a ver a Elena. Al día siguiente, Elena fue a trabajar con el corazón encogido, esperando en cada momento ser llamada a la oficina y despedida sin contemplaciones. Pero nada sucedió. Pasó el día limpiando los interminables pasillos de mármol, siempre alerta, evitando a toda costa cruzarse con Renata. A la hora del almuerzo,
Se sentó sola en el comedor del personal, comiendo el modesto guiso que había traído de casa. Sus compañeras cuchicheaban a su alrededor, probablemente sobre el incidente del día anterior. Se sentía observada, juzgada, como un insecto bajo un microscopio. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, se reprochaba internamente una y otra vez. Cada minuto que pasaba en esa casa se sentía como caminar sobre un campo de minas, sin saber qué paso en falso podría detonar una catástrofe para ella y para su hija. Mientras tanto, Renata no perdía el tiempo. Desde su impecable oficina con vistas panorámicas a la ciudad, realizó una llamada clave, una que pondría en marcha su cruel estrategia. «Rodrigo, soy Renata. Tengo una historia que podría interesarte», dijo con una voz seductora y peligrosa a un conocido periodista de la prensa amarillista. «Carlo Montenegro, nuestro filántropo favorito, parece tener una nueva distracción. Una limpiadora con una hija pequeña. Imagina los titulares. El millonario solitario y la cenicienta oportunista. Investiga a una tal Elena. Quiero saberlo todo sobre ella, hasta el más mínimo detalle sórdido de su pasado». Colgó el teléfono con una sonrisa satisfecha. El primer movimiento en su tablero de ajedrez había sido ejecutado. La guerra por el control de Carlo había comenzado oficialmente. Carlo, ajeno a las maquinaciones de su socia, tomó una decisión impulsiva que cambiaría el curso de su vida. Le pidió a su chofer la dirección de Elena, un dato que obtuvo fácilmente del Departamento de Recursos Humanos. Luego, en lugar de enviar a un mensajero como haría normalmente, decidió ir él mismo. El lujoso sedán negro se adentró en las calles bulliciosas y coloridas de la colonia de Elena, un espectáculo que atrajo las miradas curiosas de los vecinos. El contraste entre el vehículo de alta gama y el entorno humilde era abismal. Carlo se sentía como un explorador en un territorio desconocido, nervioso pero extrañamente decidido. Sostenía el pequeño juguete de trapo en su mano, un pasaporte a un mundo que desesperadamente quería entender. Elena terminaba su turno, agotada física y mentalmente. Lo único que anhelaba era llegar a casa y abrazar a Sofía, su refugio seguro. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sumida en sus pensamientos, un coche de lujo se detuvo suavemente a su lado. La ventanilla trasera bajó, revelando el rostro de Carlo Montenegro. Elena se quedó paralizada, el pánico mezclado con una sorpresa total. «¿Señor Montenegro? ¿Qué hace usted aquí?», balbuceó, mirando a su alrededor con nerviosismo, consciente de que todos los vecinos estaban observando la escena con la boca abierta. La situación era tan surrealista que pensó que estaba soñando o alucinando por el cansancio. Un hombre como él, en su barrio, buscándola a ella. Era simplemente imposible. «Elena, por favor, no se asuste. Solo vine a devolverle algo», dijo Carlo, su voz sonando extrañamente tímida para un hombre de su poder. Le mostró la pequeña figura de trapo que Sofía había perdido el día anterior. «Creo que su hija echa de menos a su amiga». Elena miró el juguete, y una ola de ternura la invadió, desarmando sus defensas. Que él se hubiera tomado la molestia de traerlo hasta aquí. Era un gesto que la conmovió profundamente. «Gracias, señor. No tenía por qué», comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. «Por favor, llámame Carlo. Y me gustaría ofrecerte algo más que un juguete perdido. Me gustaría ofrecerte ayuda», dijo él rada intensa y sincera, dejándola sin aliento. La propuesta quedó flotando en el aire. Ella lo miró con desconfianza. La experiencia le había enseñado que nadie ofrecía algo a cambio de nada en su mundo, y menos alguien tan poderoso. «No necesito su caridad, señor Carlo», respondió con una dignidad que lo impresionó aún más. Su orgullo era una armadura forjada en años de dificultades y decepciones. «No es caridad. Es una oportunidad», insistió él, sin dejarse amedrentar por su rechazo inicial. «He visto cómo trabaja, su dedicación. Hay un puesto de asistente personal en una de mis fundaciones. Un mejor sueldo, un horario flexible para que pueda cuidar de Sofía. Piénselo». Elena se quedó sin palabras. La oferta era un salvavidas, una salida a la constante angustia económica que la ahogaba. Podría significar un futuro diferente para su hija. La propuesta era un sueño hecho realidad, pero el recuerdo de la mirada helada de Renata era una advertencia constante. «Esa mujer me destruirá. Si me acerco a él», pensó, el miedo y la esperanza librando una batalla feroz en su corazón. Carlo le entregó una tarjeta con su número personal. «La decisión es tuya. Sin presiones». Él le sonrió una última vez antes de que el coche se alejara,
dejándola sola en medio de la calle, con el juguete en una mano y una tarjeta que representaba un futuro imposible en la otra. Desde un café cercano, un fotógrafo bajaba su cámara, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Tenía la foto perfecta. La trampa se había cerrado sobre Elena sin que ella lo supiera. Al día siguiente, la noticia estalló como una bomba. La cara de Elena estaba en la portada de un tabloide junto a la de Carlo Montenegro. Las fotos tomadas el día anterior estaban por todas partes, acompañadas de un artículo venenoso que insinuaba todo tipo de intenciones ocultas y sórdidas. La llamaban la trepadora de la colonia, una madre sin escrúpulos que usaba a su hija como cebo para atrapar a un millonario vulnerable. Elena vio el periódico en un puesto mientras iba a trabajar y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico la paralizó por completo. No solo la habían expuesto, la habían sentenciado públicamente sin un juicio. La guerra de Renata había comenzado, y ella era la primera víctima inocente. Carlo vio el artículo y una furia como nunca antes había sentido se apoderó de él. Supo de inmediato quién estaba detrás de esto. La precisión del ataque, el momento, el tono, todo llevaba la firma inconfundible de Renata. La llamó a su oficina. Su voz era un trueno contenido. «Quiero una explicación, Renata. Y la quiero ahora», exigió, arrojando el periódico sobre su escritorio con un golpe seco. Renata lo miró con una calma fingida, una actuación magistral. «Yo no tengo nada que ver con esto, Carlo, te lo advertí. Te expones, y la prensa te devora. Esta mujer te ha traído problemas desde el primer día», mintió sin pestañear. Pero Carlo ya no le creía. La confianza entre ellos se había hecho añicos. Elena llegó a la mansión sintiendo las miradas de todos sus compañeros de trabajo. Los susurros la seguían por los pasillos como serpientes venenosas, llenos de envidia y desprecio. Se sentía desnuda, humillada. Fue directamente a la oficina de administración, lista para renunciar. No podía, con acento agudo, a soportar esa humillación. Pero antes de que pudiera hablar, la secretaria le dijo que el señor Montenegro quería verla. Entró a su despacho y lo encontró sombrío. «Elena, lo siento. Esto es mi culpa», dijo él. «Sé quién hizo esto. Por favor, no dejes que esta maldad te afecte. Mi oferta sigue en pie. Más que nunca, quiero ayudarte a protegerte. Pero necesito que confíes en mí. No dejes que ella gane». La confianza era un hilo muy frágil, y Elena sentía que el suyo estaba a punto de romperse de una forma irreparable. Observó el rostro serio pero indudablemente sincero de Carlo, y luego la imagen de Sofía llenó su mente. Su pequeña, su única razón para luchar, merecía mucho más que una vida marcada por el miedo y las carencias. «Está bien, señor Montenegro». «Acepto», pronunció con una voz que apenas reconoció como suya, una mezcla de terror y una determinación que acababa de descubrir. «Por mi hija, lo haré». Carlo asintió lentamente, una casi imperceptible sonrisa de alivio dibujándose en sus labios. Sabía el riesgo que estaba asumiendo, pero algo en la mirada de Elena le decía que había tomado la decisión correcta. Era un salto al vacío para ambos. «No te arrepentirás de esto, Elena, y por favor, llámame Carlo», insistió él con una calidez que la desarmó por un instante, haciéndola sentir un poco más segura. «Mañana mismo empezarás en la fundación. Te asignaré a un equipo de personas maravillosas que te ayudarán a ponerte al día. Te aseguro que no estarás sola en este proceso». Aquella promesa de apoyo fue como un bálsamo para sus heridas. Pero el veneno de la humillación pública todavía ardía bajo su piel, una quemadura que tardaría en sanar. Sabía que este era solo el primer paso en un camino que estaría lleno de espinas. Y también sabía que Renata, la artífice de su dolor, estaría esperando en cada esquina, lista para hacerla tropezar. El primer día en la Fundación Montenegro fue como aterrizar en un planeta desconocido para Elena. El edificio era una maravilla, de la arquitectura moderna, lleno de gente que se movía con una seguridad y una confianza que a ella le resultaban envidiables. Todos parecían concentrados, tecleando en sus ordenadores con una ferocidad que a Elena le resultó intimidante. Se sentía completamente fuera de lugar con su ropa sencilla, como un pez de río arrojado a un océano de tiburones corporativos. Una joven amable llamada Laura fue la encargada de guiarla. «No te preocupes, es más fácil de lo que parece. El señor Montenegro nos ha dicho que eres una persona de su total confianza», le comentó con una calidez que la tranquilizó. «Quizás podría aprender a nadar en estas aguas». Renata observó toda la transición desde la distancia,
su ira creciendo en silencio, un fuego lento que la consumía por dentro. Ver a Elena instalada en una oficina, tratada como una igual por el personal, era una afrenta personal, una bofetada a su autoridad. Irrumpió en el despacho de Carlos sin anunciarse, su presencia llenando la habitación de una energía negativa. Así que es verdad. La has traído aquí, a nuestro mundo, dijo su voz un siseo cargado de veneno. La has metido en el corazón de nuestro imperio. Carlo levantó la vista de sus papeles, su expresión se endureció al instante. Ella trabaja aquí ahora, Renata. Es una empleada valiosa como cualquier otra. Y te exijo que la trates con respeto. Renata soltó una risa seca y amarga, un sonido desprovisto de cualquier alegría. ¿Valiosa o vulnerable? Estás jugando con fuego, Carlo. Estás mezclando emociones con negocios, y ese es un error que nos costará caro a ambos. Un error que no estoy dispuesta a pagar por tu capricho, le advirtió, su mirada fría como el acero. Carlo se puso de pie, enfrentándola. No es ningún capricho. Es una cuestión de principios, replicó él, su voz firme como una roca. Tú hiciste algo cruel e innecesario. Intentaste destruir a una mujer inocente solo para demostrar tu poder. Y eso es algo que no voy a tolerar, Renata. No en mi empresa. No en mi vida. La línea de batalla había sido trazada entre ellos. Yo solo te protejo, Carlo. Siempre lo he hecho. Insistió ella, su tono ahora falsamente conciliador, un intento de manipulación que ya no funcionaba. Te protejo de ti mismo, de tu incurable ingenuidad. El mundo real no es un cuento de hadas, es una selva. Y acabas de invitar a una presa fácil a la guarida de los leones. Se la van a comer viva, y tú serás el responsable. Pero Carlo ya no escuchaba sus advertencias. La confianza se había roto, y ahora solo veía en ella a una mujer consumida por una ambición sin límites, capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su amistad de años se había disuelto dejando solo una amarga rivalidad. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Elena. Se sumergió en el trabajo, aprendiendo a una velocidad asombrosa a organizar agendas, redactar correos y gestionar proyectos de ayuda social. Su capacidad para la organización y su empatía natural la hicieron destacar rápidamente. Los niños de los programas la adoraban y los proyosombrosos del nocturno. Coordinadores valoraban su dedicación y su perspectiva única. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su trabajo tenía un propósito real. Algo más allá de la simple supervivencia. Estaba construyendo algo, ayudando a otros. Estoy haciendo algo bueno. Algo que de verdad importa, pensó una noche mientras revisaba un informe. Sin embargo, la sombra de Renata siempre estaba presente, acechando en la periferia de su nueva vida. Carlo, por su parte, comenzó a investigar de forma discreta, movido por una sospecha que no podía ignorar. La brutalidad del ataque mediático orquestado por Renata le había abierto los ojos a una faceta oscura de su socia que había preferido ignorar durante años. Le pidió a Miguel, su jefe de sistemas y un hombre de su entera confianza, que revisara los registros de correo electrónico de la empresa. Busca cualquier comunicación entre la cuenta de Renata y el periodista Rodrigo Vargas, del diario El Escándalo GES. No quiero dejar ningún rastro de esta búsqueda. Le indicó en voz baja. La discreción era fundamental. ¿Crees que ella realmente lo hizo, Carlo?, preguntó Miguel. No lo sé, admitió Carlo. Pero necesito saber la verdad. Siento que hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Una semana después, se celebró una importante cena de recaudación de fondos en un lujoso hotel de la ciudad. Elena, como parte del equipo organizador, debía estar presente. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que Carlo le había ayudado a elegir, aunque se sentía como una impostora entre tanta opulencia y riqueza. Su trabajo consistía en asegurarse de que los donantes más importantes estuvieran bien atendidos. Durante un momento de calma, se acercó a la mesa principal para confirmar que Carlo no necesitara algo. Renata estaba sentada a su lado, luciendo un espectacular vestido de diseñador y joyas que valían más que la casa de Elena. Cuando Elena se inclinó educadamente, Renata la detuvo con una mirada gélida. La humillación estaba a punto de servirse. ¿Necesita alguna cosa más, señor Montenegro?, preguntó Elena en voz baja, ignorando deliberadamente a Renata y enfocándose solo en Carlo. Él le dedicó una sonrisa cálida que la reconfortó. Todo está perfecto, Elena. Gracias a tu increíble trabajo, esta noche es un éxito. Pero antes de que pudiera retirarse, Renata se inclinó hacia ella,
Su voz un susurro venenoso que solo Elena pudo oír, una serpiente deslizándose en su oído. No te confundas, querida. Aunque te vistas con seda, sigues siendo una simple empleada. Tu verdadero lugar está limpiando los suelos, no codeándote con un Montenegro. Las palabras la golpearon con la fuerza de un látigo. Cada sílaba estaba diseñada para herirla, para recordarle su origen humilde. Sintió que el color abandonaba su rostro, pero logró mantener la compostura, asintiendo con una dignidad que descolocó a Renata. Se refugió en un pasillo de servicio, luchando por contener las lágrimas de rabia y humillación. La crueldad de Renata era asfixiante. ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué le he hecho? Pensó con una desesperación que la consumía. Solo intentaba sobrevivir, darle un futuro digno a su hija. Se miró en el reflejo distorsionado de una bandeja de plata. Vio a una mujer cansada, asustada pero no derrotada. La imagen de Sofía sonriendo apareció en su mente, y esa fue su ancla. No voy a dejar que me destruya. No lo haré, se juró en un susurro. Respiró hondo, se secó una lágrima solitaria y regresó al salón con la cabeza bien alta. Mientras tanto, Miguel encontró lo que buscaba. No era el correo completo, había sido borrado de forma profesional, pero sí un fragmento recuperado de un servidor de respaldo. Era una sola frase, corta pero devastadora, enviada desde la cuenta de Renata al periodista Rodrigo Vargas. El texto decía: necesito que la historia sea creíble. Enfócate en la niña, es el punto débil. No era una prueba concluyente para un tribunal, pero moralmente, era la confirmación de una maldad sin límites. Se la mostró a Carlo en su despacho. Carlo leyó la frase una y otra vez, y sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Era la confirmación que tanto temía. Renata había orquestado todo fríamente. Gracias, Miguel. Mantén esto en secreto, dijo Carlo. Carlo se sentía atrapado en una red de mentiras. Decidió que necesitaba hablar con Elena, pero no como su jefe, sino como un amigo, un aliado. Al día siguiente, fue a su casa después del trabajo con la excusa de entregarle unos documentos importantes. La encontró en la pequeña sala, ayudando a Sofía a colorear un libro de dibujos. La escena era tan normal, tan llena de una paz que él anhelaba, que por un momento olvidó la tormenta que se cernía sobre ellos. Sofía corrió a abrazarlo en cuanto lo vio. «Carlos, el rey de la casa grande», exclamó la niña con una alegría contagiosa que le llegó al alma. Él la levantó en brazos, haciéndola girar en el aire, mientras Elena los observaba con una mezcla de calidez y nerviosismo. Se sentaron en el modesto sofá mientras Sofía jugaba a sus pies con sus lápices de colores. Carlo le entregó la carpeta, pero era evidente que esa no era la verdadera razón de su visita. «Elena, necesito que sepas que estoy de tu lado. Sé que las cosas no están siendo fáciles, y sé que Renata puede ser extremadamente difícil», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, sin querer asustarla más. «No tienes que protegerme, Carlo. Sé cuidarme sola», respondió ella con orgullo, aunque agradecía su preocupación genuina. «Lo sé», dijo él, «pero no tienes por qué hacerlo sola». Su mirada se posó entonces en la cama de Sofía, donde descansaba un objeto familiar que le llamó poderosamente la atención, y lo atrajo como un imán. Se levantó, se acercó a la cama y tomó el objeto en sus manos con una delicadeza inesperada, como si sostuviera un tesoro frágil. Era la vieja muñeca de trapo. Se la mostró a Elena, sus ojos llenos de una emoción que ella no esperaba. «Esto», dijo con voz suave, «fue lo primero que me conectó de verdad contigo y con tu hija, su honestidad, su simplicidad. Esto», continuó, mirando la figura gastada, «representa todo lo que es real y verdadero en este mundo lleno de falsedad que me rodea». Elena no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas al ver el cariño y el respeto con el que sostenía el humilde juguete de su hija. Ese gesto significaba más para ella que cualquier palabra de consuelo. Elena miró la pequeña figura de trapo en las manos de Carlo, sus ojos nublados por las lágrimas que no podía contener. «Fue un regalo de mi madre. Es lo único que me queda de ella», confesó en un susurro, revelando una parte íntima de su historia. La confesión creó un nuevo nivel de intimidad entre ellos, un lazo más fuerte. Carlo sintió una intensa oleada de protección hacia esa mujer valiente y su adorable hija. «Quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi poder para proteger esa honestidad. Para protegeros a ambas», prometió él, su voz cargada de una emoción que lo sorprendió a sí mismo.
No voy a dejar que la ambición y la crueldad ganen. No esta vez. En ese instante, Elena sintió que por fin podía confiar plenamente en él. Sabían que la lucha contra Renata sería larga y dolorosa, pero por primera vez, Elena no se sentía sola en la batalla. Ahora tenía un aliado, un compañero, y eso lo cambiaba todo. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que Renata ya estaba preparando su siguiente movimiento, uno mucho más público y devastador. La aparente calma era solo la antesala de una tormenta violenta. Volvió a llamar a Rodrigo Vargas, el periodista sin escrúpulos. Tengo otro trabajo para ti. Mucho más grande. Quiero que la pintes no solo como una oportunista, sino como una mala madre. Necesito fotos, testimonios falsos, lo que sea necesario para que los servicios sociales no tengan más remedio que intervenir, instruyó con una frialdad calculada. Era un plan perfecto, diabólico en su precisión. Si no podía alejar a Elena de Carlo, entonces le quitaría a Elena lo que más amaba en el mundo, le arrebataría a su hija. Era el golpe definitivo, el más cruel de todos. Un movimiento diseñado para aniquilar por completo el espíritu de su enemiga y dejarla rota para siempre. ¿Por qué estás haciendo esto, Renata?, se preguntó Carlo esa misma noche, mirando las luces de la ciudad desde su ático. Hemos construido tanto juntos, ¿por qué quieres destruirlo? La respuesta era tan clara como dolorosa. Control absoluto. Él se había convertido en un obstáculo. La única luz en esa inmensa oscuridad eran Elena y Sofía. No voy a fallarles, se prometió. Unos días después, el plan de Renata se puso en marcha con una eficacia aterradora. Sofía se había resfriado y Elena tuvo que llevarla a una clínica pública cercana a su casa. Era un lugar humilde, abarrotado de gente, el único al que podía acceder. Mientras esperaba, con Sofía febril y llorosa en sus brazos, sintió el flash de una cámara. Un hombre con una gorra calada se escabulló rápidamente entre la multitud. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esas imágenes serían sacadas de contexto, manipuladas para contar una historia de negligencia. Intentó cubrir el rostro de Sofía, protegerla, pero ya era demasiado tarde. La trampa se había cerrado sobre ellas. La humillación pública estaba a punto de alcanzar un nuevo y terrible nivel. Al salir de la clínica, con la receta en la mano, una mujer, claramente pagada para el espectáculo, se le acercó y le gritó delante de todos, atrayendo la atención de la gente. «Miren a la cazafortunas», gritó con desprecio, arrastrando a su hija enferma por estos lugares inmundos solo para dar lástima y conseguir dinero. Debería darle vergüenza usar a una niña de esa manera. Las palabras eran veneno puro, diseñadas para herir y humillar. La gente a su alrededor la miraba con una morbosa mezcla de curiosidad y desprecio. La vergüenza fue un fuego que la consumió por dentro. Tomó a Sofía en brazos y corrió, huyendo de las miradas acusadoras, de los susurros crueles. El ataque había sido brutal. El artículo salió al día siguiente, y fue peor de lo que imaginaba. Las fotos la mostraban desesperada, con un titular que ocupaba toda la portada: «Madre negligente o estafadora experta. La hija de la nueva novia del millonario, en grave riesgo». El texto estaba lleno de insinuaciones maliciosas y mentiras descaradas, citando a testigos anónimos que hablaban de su supuesta inestabilidad emocional y descuido. Era una obra maestra de la difamación. Carlo lo vio y sintió que la rabia lo ahogaba. Llamó a sus abogados de inmediato. «Quiero demandar a este periódico por cada centavo que tienen. Por cada uno», ordenó. Pero en el fondo, sabía que el daño ya estaba hecho. Habían sembrado la duda sobre su capacidad como madre. En medio de esta crisis, Marta, la contadora principal de Empresas Montenegro, decidió moverse. Era una mujer discreta, increíblemente leal a la familia y con un profundo sentido de la justicia. Conocía a Renata desde joven y nunca había confiado en ella. Los ataques crueles contra Elena le parecieron la gota que colmaba el vaso. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, su conciencia no se lo permitía. Guardaba copias de documentos que podrían cambiar el curso de la guerra. Pruebas de una traición mucho más profunda. Su lealtad no era hacia Renata, sino hacia el legado del padre de Carlo. Sabía que tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido, antes de que fuera demasiado tarde para todos. Solicitó una reunión privada con Carlo, su rostro serio y preocupado. «Señor Montenegro, disculpe el atrevimiento. He trabajado para su familia por más de 30 años, y siento que es mi deber informarle de algo muy grave», comenzó, su voz firme y decidida.
Hay irregularidades. Desde hace unos meses, he notado transferencias de fondos muy significativas a varias empresas de consultoría que no tienen contratos registrados con nosotros. Todas fueron autorizadas personalmente por la señora Renata. Son sumas muy grandes, señor. Millones. La revelación cayó como una bomba en el despacho. No se trataba solo de una campaña de desprestigio, era un desfalco a gran escala. La traición de Renata era mucho más profunda de lo que imaginaba. Con cada nueva revelación, la situación se volvía más oscura y peligrosa, tejiendo una red de mentiras que amenazaba con destruirlo todo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, mostrando una imagen aterradora de la ambición desmedida de Renata, una mujer dispuesta a todo por el poder y el dinero. Pero la verdad, aunque dolorosa, también es un arma poderosa. Las pruebas comenzaban a acumularse en silencio, preparando el terreno para una confrontación final que sería inevitable y devastadora. La batalla por la justicia, el amor y el futuro de una familia estaba a punto de llegar a su punto más crítico. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. De repente, Carlo comprendió el plan completo de su socia. Una estrategia fría y calculada. Primero, desacreditarlo a él a través de Elena, pintándolo ante la junta directiva como un hombre inestable y fácil de manipular. Luego, cuando su reputación estuviera por los suelos, dar un golpe de estado en la junta para tomar el control total de la compañía mientras seguía desviando fondos a sus cuentas. Era un plan brillante, despiadado y casi perfecto. Elena no era el objetivo final. Era solo el arma que estaba usando para destruirlo. Decidió confrontar a Renata, pero no con todas sus cartas sobre la mesa. Quería ver su reacción, medir su nivel de confianza antes de destruirla. La citó en la sala de juntas. Renata, los auditores han encontrado algunas anomalías en las cuentas. ¿Sabes algo al respecto?, preguntó con un tono deliberadamente neutro, observándola como un halcón a su presa. Renata no parpadeó. Su rostro era una máscara de inocencia profesional, una actuación impecable. Por supuesto que no, Carlo. Pero si hay un problema, lo investigaré personalmente de inmediato. Probablemente sea un simple error administrativo. No te preocupes, yo me encargo de todo. Su frialdad lo confirmó todo. No puedo fallar ahora. Hay demasiado en juego, pensó Carlo mientras salía de la gélida sala. Necesitaba una prueba irrefutable que la vinculara directamente con las empresas pantalla. Algo más que una firma en una autorización de pago. Recordó entonces que ambos guardaban cajas con documentos antiguos en un almacén en el sótano del edificio corporativo. Quizás allí, entre los recuerdos de un pasado que ahora parecía una mentira, encontraría una clave, una pieza olvidada. Era una posibilidad remota, pero la única que le quedaba. Esa misma tarde, bajó al polvoriento almacén. El aire olía a papel viejo y a sueños olvidados. Comenzó a buscar sistemáticamente entre las cajas que llevaban el nombre de Renata. Pasó horas revisando viejos planes de negocio y borradores. Estaba a punto de rendirse cuando encontró una caja más pequeña, escondida en una esquina. No tenía etiqueta. La curiosidad lo impulsó a abrirla. Dentro había un viejo cuaderno de cuero. Abrió el cuaderno con manos temblorosas. Estaba lleno de ideas, de sueños, de los primeros diseños de lo que se convertiría en su imperio. Y entonces, lo vio. En una de las últimas páginas, había un boceto detallado de un logotipo, un círculo entrelazado con una letra V, de. Bajo, escrito con la caligrafía inconfundible de Renata, estaba el nombre, Veritas Consulting. Era el nombre de la principal empresa pantalla a la que se habían desviado millones. La prueba definitiva. La pistola humeante. Renata no solo había autorizado los pagos, había creado la entidad fraudulenta ella misma, años atrás, planeando su traición desde el principio. Lo tenías planeado desde el principio, susurró Carlo al silencio del almacén. Con el cuaderno en la mano, Carlo salió sintiendo el peso de 20 años de engaño sobre sus hombros. Tenía el correo, el testimonio de la contadora y ahora el eslabón perdido que lo conectaba todo. Pero sabía que Renata no se rendiría fácilmente. Si la acorralaba, usaría su arma final, el ataque a la custodia de Sofía. El artículo del periódico había sentado las bases. Una llamada anónima sería todo lo que necesitaría para desatar el infierno. La batalla no se libraría en la sala de juntas, sino en un lugar mucho más público y doloroso. El verdadero infierno estaba a punto de desatarse sobre todos ellos, y él debía estar preparado para la guerra final, una guerra por la verdad y por la familia que amaba.
Elena recibió la notificación oficial unos días después. Una citación del juzgado de familia. Una demanda había sido presentada por una asociación de protección al menor, anónima, alegando negligencia y solicitando la custodia temporal de Sofía, para ser evaluada en un hogar de acogida. El mundo de Elena se derrumbó por completo en ese instante. Era su peor pesadilla hecha realidad. El papel temblaba en sus manos mientras las lágrimas cegaban su vista. «Quieren quitarme a mi hija», sollozó, cayendo de rodillas en su pequeña sala. Era el golpe más cruel, el más inhumano. Renata había cumplido su amenaza, atacando el corazón mismo de su existencia. El terror que sintió fue visceral, un miedo que paralizaba. Llamó a Carlo, su voz rota por el pánico y la desesperación. «Carlo, han presentado una demanda, quieren quitarme a Soexao. Fía». Carlo escuchó en silencio, su corazón encogiéndose de dolor y de una furia incontenible. «Tranquila, Elena. Estoy contigo, no voy a permitir que te la quiten. Tengo a los mejores abogados del país. Lucharemos contra esto y ganaremos», le prometió, aunque su propia voz sonaba tensa por la rabia. Sabía que este era el movimiento final de Renata. «Nos veremos en el juzgado, Elena. Y allí, delante de todos, la verdad por fin saldrá a la luz. Te lo juro». Colgó el teléfono y miró el viejo cuaderno de Renata. La guerra había sido declarada, y el campo de batalla estaba listo. El juzgado civil era un hervidero de murmullos y flashes de cámaras. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos, todos esperando el veredicto de un drama que parecía ya escrito por la prensa amarillista. Elena se sentía diminuta en el banquillo, una soledad abrumadora la envolvía a pesar de tener a los abogados de Carlo a su lado. Al frente, Renata la observaba con una sonrisa gélida, la viva imagen del triunfo anticipado. El abogado de la Asociación de Protección al Menor comenzó su exposición, proyectando en una pantalla las fotografías manipuladas de Elena en la clínica. «Señorías, lo que ven no es a una madre preocupada, sino a una mujer usando la enfermedad de su hija como un espectáculo para generar lástima», argumentó. A continuación, subió al estrado la testigo comprada. Una mujer que relató con falsa preocupación una historia completamente inventada sobre el supuesto maltrato de Elena hacia su hija. «La he visto varias veces gritándole a la niña en la calle, descuidándola», mintió descaradamente, conmoviendo al jurado con lágrimas de cocodrilo perfectamente ensayadas. «Esa pobre criatura merece un hogar estable, lejos del caos y la inestabilidad de su madre». Elena escuchaba las mentiras, sintiendo cómo cada falsedad era una puñalada directa a su corazón de madre. El fiscal, pagado en secreto por Renata, tomó la palabra para asestar el golpe de gracia. «Solicito la custodia temporal de la menor para ubicarla en un entorno seguro», concluyó. La petición resonó en la sala como una sentencia de muerte. Carlo se levantó de un salto, su rostro era una máscara de furia contenida. «¡Esto es una farsa! Una mentira orquestada», gritó, pero su abogado lo obligó a sentarse de inmediato para evitar un cargo por desacato que solo empeoraría las cosas. El juez golpeó la mesa con su mazo exigiendo silencio. Elena vio la impotencia en los ojos de Carlo y se sintió completamente perdida. «Están ganando. Me van a quitar a mi hija», pensó, un frío aterrador apoderándose de su cuerpo. El juez, visiblemente afectado por las pruebas, la miró con severa desaprobación. «Señora, las acusaciones son de una gravedad extrema. La evidencia pinta un cuadro muy preocupante. Parecía que la decisión estaba tomada. Algo estaba a punto de romperse». Pero en ese instante de desesperación absoluta, Elena sintió el pequeño bulto en el bolsillo de su chaqueta. Metió la mano y sus dedos se cerraron alrededor de la tela gastada, un ancla en medio de la tormenta. Levantó la cabeza, y sus ojos llenos de lágrima, se encontraron con los del juez. Con una voz temblorosa pero clara interrumpió. «Señoría, con su permiso, ¿puedo decir algo?». Sorprendido, el juez vaciló un momento antes de asentir. Elena se puso de pie. Su cuerpo temblaba pero su determinación era de acero. Se acercó al estrado y sacó la pequeña muñeca de su bolsillo, sosteniéndola en alto para que todos la vieran. La sala quedó en un silencio sepulcral, el humilde juguete contrastaba con la frialdad del juzgado. Esto es lo único que me queda de mi madre», comenzó Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Ella la cosió para mí con retales de su propio vestido cuando yo era una niña. No teníamos nada, pero teníamos esto,
Teníamos amor. Su mirada recorrió la sala, buscando un atisbo de comprensión en los ojos del jurado. Cuando nació mi Sofía, se la di a ella. Quería que supiera que, aunque no tuviéramos lujos, siempre tendría el amor incondicional de su madre. Hizo una pausa. Me acusan de usar a mi hija Papasan. Querrá conseguir dinero, pero lo único que he hecho cada día es luchar para que a ella no le falte nada, especialmente el amor que a mí me sostuvo. Pueden quitarme mi trabajo, mi casa, mi dignidad, pero jamás, jamás podrán decir que no soy una buena madre. Porque mi hija es mi vida entera y por ella soy capaz de enfrentarme a cualquier mentira, concluyó Elena. Un silencio profundo llenó el juzgado. Fue entonces cuando la abogada de Carlos se levantó. Señoría, ya que hablamos de mentiras, nos gustaría presentar algunas pruebas. Llamó a su primer testigo, el periodista Rodrigo Vargas. El hombre subió al estrado nervioso. La abogada le mostró una copia del correo recuperado por Miguel. ¿Reconoce esta comunicación, señor Vargas? Tenemos registros que confirman que fue enviado desde el ordenador de la señora Renata Montenegro, instruyéndole para que hiciera una historia dañina a cambio de dinero. Acorralado, el periodista se derrumbó por completo ante la evidencia. Sí, me pagó. Odo, fue un montaje. La historia es falsa, confesó con voz apenas audible. Un griterío de sorpresa recorrió la sala, las cámaras enfocando a Renata, cuyo rostro se había vuelto pálido. A continuación, la abogada llamó al estrado a Marta, la contadora, quien subió con una calma impresionante. Con la ayuda de un proyector, mostró extractos bancarios y facturas falsas. Durante el último año, la señora Renata ha desviado más de 20 millones de dólares de la empresa a una serie de consultorías fantasma, explicó Marta con una voz clara y precisa. Aquí están las pruebas. El ataque a la reputación del señor Montenegro y de la señora Elena era solo una cortina de humo para ocultar su masivo fraude. La imagen de mujer de negocios fría y calculadora de Renata se hizo añicos en un instante. ¡Mentirosa! ¡Está mintiendo! ¡Ha falsificado esos documentos!, gritó, perdiendo por completo la compostura, su voz resonando con pánico y desesperación. Pero ya era demasiado tarde. Finalmente Carlo subió al estrado, sosteniendo el viejo cuaderno de cuero. Señoría, esta es la última pieza del rompecabezas, dijo, abriendo el cuaderno bajo el proyector. En la pantalla apareció la página con el boceto del logotipo de la principal empresa fantasma, junto al nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Renata. Este cuaderno es de hace 20 años, prueba que planeó estas empresas fraudulentas desde el principio. Su traición ha sido un plan a largo plazo. Renata miró la imagen y un sonido ahogado escapó de sus labios. Estaba acorralada. Fue entonces cuando su máscara de frialdad se rompió por completo. Una risa amarga y desquiciada brotó de su garganta. «Sí, lo hice, claro que lo hice», gritó, su voz llena de un veneno acumulado durante años. «Construí ese imperio mientras tú, Carlo, jugabas al filántropo. Merecía cada centavo. Y no iba a permitir que una limpiadora cualquiera y su mocosa vinieran a arrebatármelo todo». Su confesión pública, brutal y llena de odio, selló su destino. El juez golpeó el mazo con una fuerza atronadora. Caso desestimado. Ordeno una investigación inmediata contra la señora Renata por fraude, perjurio y conspiración. Oficiales, procedan a detenerla. El clímax de esta historia nos ha dejado sin aliento, demostrando que la verdad y el amor de una madre son las fuerzas más poderosas del universo. La justicia ha prevalecido de una manera espectacular, exponiendo la oscuridad y la traición que se escondían detrás del lujo y el poder. La caída de la villana ha sido tan contundente como su maldad, y la victoria de nuestra heroína es una inspiración para todos nosotros. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza y coraje, para que inspire a otros a nunca rendirse, sin importar cuán grandes sean los obstáculos. Ahora veamos cómo el amor reconstruye lo que la ambición destruyó. El circo mediático ahora tenía a su verdadero villano. Dos agentes de policía se acercaron a Renata, que los miraba con los ojos desorbitados, todavía gritando insultos y amenazas mientras la escoltaban fuera de la sala, su elegante traje ahora arrugado por la fuerza. En medio del caos de periodistas que se abalanzaban sobre la escena, Elena se quedó paralizada en su asiento. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Había ganado. Había protegido a su hija. Carlos se abrió paso entre la multitud, y la abrazó con una fuerza que le devolvió el aliento. «Lo conseguimos, Elena. Se acabó.
le susurró al oído, y ella se aferró a él, sollozando contra su pecho, liberando toda la tensión acumulada. Justo en ese momento, Sofía, que había estado esperando en una sala contigua cuidada por un asistente social, entró corriendo en cuanto vio la puerta abierta. «¡Mami!», gritó con alegría, corriendo hacia ellos. Elena se separó de Carlo y se arrodilló para recibir a su hija, levantándola en brazos y besando su carita una y otra vez. «Ya pasó todo, mi amor. Ya estamos a salvo», le dijo, su voz quebrada por la emoción. Los tres se abrazaron, formando un círculo de amor en medio del tumulto, una familia forjada en la adversidad. Las cámaras, que ahora los enfocaban a ellos, pero ya no con morbo sino con admiración. La historia de la Cenicienta oportunista se había transformado en la épica de una madre valiente. Al salir a la luz del sol, Elena sintió que volvía a respirar por primera vez en semanas. El peso que había estado aplastando sus hombros se había desvanecido por completo, reemplazado por una ligereza que casi la hacía flotar. Miró a Sofía, que reía en brazos de Carlo, jugando con su corbata, y supo que todo el sufrimiento, cada noche de insomnio y cada lágrima, había valido la pena. Había entrado en aquel edificio como una acusada, una paria social, y salía como una heroína. Su historia ya no era solo suya. Se había convertido en un símbolo de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron indefensos ante el poder y la injusticia. «Nunca más tendré miedo», se prometió. Dentro del coche el silencio era cómodo y sanador, un bálsamo después de la tormenta. Sofía se quedó dormida en el regazo de su madre, agotada por la tensión. Elena acariciaba su cabello suavemente, su corazón rebosante de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Carlo conducía, pero de vez en cuando las miraba con profunda ternura. «Vamos a casa», dijo él. Y la palabra casa ya no se refería a una mansión, sino al lugar donde estuvieran los tres juntos. «Siento que por fin puedo respirar», susurró Elena. Él le sonrió. «Yo también. Siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años». Ambos habían sido prisioneros, él en una jaula de oro, ella en una de necesidad. Y juntos, habían encontrado la llave. Cuando llegaron a la modesta colonia de Elena, los vecinos que antes la habían mirado con desprecio y susurraban a sus espaldas, ahora salían a sus puertas para aplaudir. La noticia de su victoria en el juzgado se había extendido como la pólvora a través de las noticias de la tarde, convirtiéndola en la heroína local. Elena se sintió abrumada por la emoción, con lágrimas de gratitud en los ojos. Esas mismas personas que habían creído las mentiras, ahora celebraban su triunfo con genuina alegría. Le sonrió, un gesto de gratitud y perdón, sabiendo que habían sido manipulados. El pequeño apartamento, que antes se sentía como un recordatorio de sus limitaciones, ahora parecía un santuario de paz. Mientras tanto, la caída de Renata fue total y espectacular, un drama que ocupó con acento agudo los titulares durante semanas. Enfrentaba múltiples cargos criminales que la llevarían a prisión por muchos años, y una avalancha de demandas civiles de los accionistas estafados. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y codicia, y el imperio que tanto le había costado construir sobre cimientos de engaño se disolvió en la vergüenza y el escándalo. En su celda, sola y despojada de todo su poder, quizá reflexionó sobre cómo la subestimación de una humilde limpiadora y el amor de una madre por su hija habían sido la causa de su ruina. Un error de cálculo que le había costado absolutamente todo. Al día siguiente, Carlo convocó una reunión de emergencia con la junta directiva, no para celebrar, sino para trazar un nuevo rumbo. Empresas Montenegro ha perdido su camino, les dijo con una honestidad brutal. Nos hemos centrado en las ganancias y hemos olvidado a las personas. Eso va a cambiar hoy. Su voz era firme, llena de una nueva convicción. A partir de ahora, nuestra principal inversión será en la justicia social. Y la primera iniciativa será la creación de una fundación para apoyar a madres solteras en situaciones de vulnerabilidad. Una fundación que será dirigida por la mujer que nos ha enseñado a todos una lección de coraje y dignidad, Elena. La propuesta fue recibida con un aplauso unánime. Elena, presente en la reunión por invitación de Carlo, se quedó sin palabras, con el corazón latiéndole con fuerza. Dirigir una fundación. Era un sueño que nunca se había atrevido a tener. Miró a Carlo, quien le guiñó un ojo con complicidad, y en lugar de miedo, sintió una emoción abrumadora. Un propósito claro y poderoso. Toda su vida de lucha, cada lágrima derramada,
cada sacrificio silencioso, la había preparado para ese preciso momento. Podría usar su propia experiencia, su dolor y su victoria, para ayudar a otras mujeres, para asegurarse de que ninguna tuviera que pasar por el infierno que ella había vivido. Era la oportunidad de transformar su sufrimiento en un faro de esperanza. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente en su cama, Elena caminó por el pequeño apartamento que había sido su refugio. Cada rincón le recordaba su lucha, pero ahora, esos recuerdos eran cicatrices de una batalla ganada. Tomó la pequeña figura de trapo de la cama de su hija y la apretó contra su pecho, sintiendo la conexión con su propia madre. «Gracias, mamá», susurró al aire. Carlo apareció en el umbral, observándola con ternura. «¿En qué piensas?». Ella le sonrió. «En todo lo que hemos pasado. Y en todo lo que nos espera». Él se acercó y la rodeó con sus brazos. «Lo que nos espera será bueno, te lo prometo». Se quedaron así, abrazados mirando a la niña que dormía, el centro de su nuevo universo. La tormenta por fin había pasado. Mientras la ciudad entera seguía comentando el escándalo del año, ellos habían encontrado la calma en su pequeño mundo. Ya no se trataba solo de su propia felicidad, sino de transformar su dolor en un propósito, su victoria en un legado duradero para otros. «¿Sabes? Hay tantas mujeres como yo ahí fuera, Carlo», dijo ella en voz baja, su mente ya trabajando en las ideas para la fundación. Mujeres solas, luchando por sus hijos contra un sistema que a menudo las ignora o las aplasta. Él asintió. «Entonces, ayudémoslas», respondió él con una simplicidad que la conmovió hasta las lágrimas. «Usemos lo que tenemos para crear algo que marque la diferencia». Su amor se convirtió en una misión compartida. Unos meses después, el nombre de Renata Montenegro se había convertido en una nota a pie de página en los anales de los escándalos corporativos. Para Elena, Carlo y Sofía, sin embargo, la vida había florecido. La mansión de Lomas de Chapultepec, antes un mausoleo de soledad para Carlo, se había transformado por completo. Ahora, las risas de Sofía resonaban en los pasillos de mármol, sus pequeños juguetes de colores rompían con la sobria decoración y el aroma del café recién hecho, y las galletas caseras de Elena habían reemplazado el aire estéril. Era por fin un verdadero hogar, un santuario construido no sobre el dinero, sino sobre los cimientos de la resiliencia, el amor y la verdad. Carlo había cumplido su promesa. Con una celeridad y una determinación que asombraron al mundo empresarial, reestructuró por completo Empresas Montenegro. La nueva misión de la compañía, grabada en una placa de bronce a la entrada del edificio corporativo, era clara: crear valor económico con conciencia social. Pero su proyecto más personal y apasionado fue la creación de la Fundación Elena Luz. El nombre, propuesto por él mismo, era un homenaje a la mujer que le había devuelto la luz a su vida. El propósito de la fundación era ofrecer apoyo integral a madres solteras, ayuda legal, becas educativas para ellas y sus hijos, capacitación laboral y acceso a viviendas seguras. El día de la inauguración, Elena se paró frente a un auditorio lleno. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y a su lado, Carlo la miraba con un orgullo infinito. Sofía, en primera fila, aplaudía con entusiasmo. «No soy una experta, ni una política», comenzó Elena, su voz clara y firme. «Soy una madre. Y sé lo que es tener miedo. Sé lo que es sentir que el mundo entero está en tu contra. Esta fundación no está aquí para ofrecer caridad, sino para ofrecer una mano, para recordarles a todas las mujeres valientes que no están solas. Para decirles que su lucha importa y que sus hijos merecen un futuro brillante». Sus palabras, cargadas de una honestidad brutal, conmovieron a todos. Carlo subió al escenario para unirse a ella en el corte de la cinta inaugural. No pronunció un largo discurso, simplemente tomó la mano de Elena y dijo: «Hoy no inauguramos solo un edificio, inauguramos una nueva era de esperanza. Y todo es gracias a la fortaleza de esta mujer increíble». El gesto fue más poderoso que cualquier palabra. Mientras los flashes de las cámaras los rodeaban, ellos solo se miraban el uno al otro, comunicándose en ese silencio que solo ellos entendían. «Lo estamos haciendo bien, ¿verdad?», pensó Elena, sintiendo una oleada de gratitud. La vida le había quitado mucho, pero le había devuelto el triple. Le había dado un propósito que trascendía su propia supervivencia. La fundación se convirtió en el centro de la vida de Elena. Se sumergió en el trabajo con una pasión que contagiaba a todo su equipo.
Pasaba sus días entrevistando a madres, diseñando programas, buscando alianzas y asegurándose de que cada peso donado se tradujera en un cambio real y tangible. A menudo llevaba a Sofía con ella, quien jugaba felizmente en la guardería que habían instalado en el mismo edificio. «Quiero que mi mami esté feliz», le había dicho la niña a Carlo una tarde, y él supo que ese era el mayor éxito de todos. Ver a Elena realizada, poderosa en su empatía, y a Sofía creciendo en un ambiente de seguridad y amor, era la verdadera riqueza. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes en su nueva oficina, Carlo entró en silencio y le dejó una taza de té sobre el escritorio. Se quedó de pie detrás de ella, masajeando suavemente sus hombros cansados. «Deberías tomar un descanso», le susurró. Ella se reclinó en la silla, cerrando los ojos. «No puedo. Esta mujer, Ana, me recuerda mucho a mí hace un año. Tiene 2 hijos, un trabajo precario y un exmarido que la acosa. Tenemos que ayudarla ya». Carlo le tomó la mano. «Y lo haremos, pero también tienes que cuidarte tú. Eres el corazón de todo esto, Elena. Si tú no estás bien, nada de esto funciona». Su preocupación era un bálsamo. «¿Recuerdas cuando me ofreciste trabajo por primera vez?», preguntó ella, abriendo los ojos y girándose para mirarlo. «Tenía tanto miedo de ti, de tu mundo». Él sonrió con nostalgia. «Y yo estaba aterrorizado de la conexión que sentí contigo y con Sofía. Era algo tan real que no sabía cómo manejarlo». Se inclinó y la besó suavemente, un beso lleno de la comodidad y la profundidad de un amor que había superado la prueba más dura. «Gracias por no rendirte, Elena. Gracias por enseñarme a vivir de nuevo». Ella le acarició la mejilla. «Y gracias a ti por ver más allá de la limpiadora. Por ver a la mujer que soy». Eran simplemente Carlo y Elena, 2 almas que se habían encontrado. La vida en la mansión también encontró su propio ritmo. Los fines de semana estaban dedicados por completo a Sofía. Carlo, el magnate que antes solo sabía de cifras y contratos, ahora era un experto en construir fuertes con cojines, organizar búsquedas del tesoro en el inmenso jardín y contar cuentos de Kesia. Princesas valientes. Elena los observaba desde la terraza, con el corazón rebosante de una felicidad tan pura que a veces le costaba creer que fuera real. «Mamá, podemos jugar con los patos», gritaba Sofía desde el borde del estanque. Y Elena se unía a ellos, corriendo descalza por el césped, sintiéndose tan libre y ligera como su propia hija. Habían sanado juntos, como familia. Una noche, mientras arropaba a Sofía, la niña la abrazó con fuerza. «Te quiero mucho, mami, y quiero mucho a Carlo. Él se va a quedar para siempre». La pregunta, hecha con la inocencia de una niña, tocó una fibra profunda en el corazón de Elena. «Sí, mi amor, se va a quedar para siempre», respondió, besando su frente. Más tarde, le contó a Carlo la conversación. Él la escuchó en silencio, y luego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Simplemente la abrió, revelando un anillo sencillo. «Es una promesa», dijo con voz suave. «La promesa de que cada día de mi vida la pasaré asegurándome de que tú y Sofía se sientan seguras y amadas. ¿Quieres construir ese para siempre conmigo?». Las lágrimas de Elena fueron su respuesta. Se deslizó en su dedo como si siempre hubiera pertenecido allí. No hubo una fiesta de compromiso extravagante ni un anuncio en las revistas de sociedad. Su amor era algo privado, profundo y real, que no necesitaba la validación del mundo exterior. Se casaron un mes después en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, con Sofía como la única y radiante dama de honor. Marta, la leal contadora, y Miguel, el jefe de sistemas, fueron sus testigos. Fue un día perfecto, bañado por el sol, un símbolo de su nuevo comienzo. La justicia había prevalecido, el amor había triunfado, y el futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas. 5 años después, la Fundación Elena Luz era una de las organizaciones sin ánimo de lucro más respetadas del país. Había ayudado a más de 5.000 familias, creando una red de apoyo que transformaba vidas a diario. El modelo se había replicado en otras ciudades, convirtiéndose en un referente nacional de cómo el sector privado podía generar un impacto social profundo y duradero. La historia de Elena se contaba en conferencias y universidades como un ejemplo de resiliencia y coraje, inspirando a innumerables mujeres a no rendirse jamás, sin importar cuán insuperables parecieran los obstáculos que se interponían en su camino. Sofía, ahora una niña radiante de 8 años, corría por el jardín de la mansión, que ya no era un símbolo de opulencia vacía,
sino el corazón palpitante de un hogar lleno de risas, amor y, a menudo, la visita de otras familias de la fundación. Elena, de pie en el porche junto a Carlo, la observaba con una serenidad que era la recompensa final a todas sus batallas. Él la abrazó por la cintura, apoyando su barbilla en su hombro. «Mira lo que hemos construido», susurró él, no refiriéndose a la empresa ni a la fortuna, sino a la felicidad que emanaba de su hija. Elena sonrió, su corazón en paz. El amor verdadero y la justicia siempre encuentran su camino, incluso frente a la más fría ambición.